Bajo el brillo de la luna, Saga Lindon 1 por Julia Quinn. Capítulo 4. Norfolk, Inglaterra, 7 años después. Victoria corría por el césped detrás del niño de 5 años, trastabillándose en las faldas tan a menudo que terminó por levantárselas sin importarle que todo el mundo pudiera ver sus tobillos desnudos. Se esperaba de las institutrices que se comportaran con circunspección extrema, pero llevaba casi 1 hora persiguiendo a aquel pequeño tirano, y estaba a punto de mandar al diablo el decoro. —¿Neville? —gritó. —Neville Hollingwood, deja de correr inmediatamente. Neville no mostró la menor intención de aflojar el paso. Victoria dobló la esquina de la casa y se detuvo, intentando deducir por dónde se había ido el pequeño. —¿Neville? —gritó. —¡Neville! No hubo respuesta. —Monstruito —masculló ella—. ¿Qué ha dicho, señorita Lindon? Victoria se dio media vuelta bruscamente y se encontró cara a cara con Lady Hollingwood, su ama. —Oh, le ruego que me perdone, señora. No sabía que usted estaba allí. —Eso salta a la vista —dijo la señora ácidamente—. Si no, no estaría dedicándole a mi hijo insultos repugnantes. Victoria no creía que monstruito pudiera considerarse un insulto repugnante, pero se mordió la lengua y dijo: —Se lo digo con cariño, Lady Hollingwood. Sin duda, usted lo sabe. No me gustan las palabras cariñosas cargadas de sarcasmo, señorita Lindon. Le sugiero que pase la tarde reflexionando sobre lo presuntuoso de sus modales. No le corresponde a usted poner motes a sus superiores. Buenos días. Victoria tuvo que hacer un esfuerzo para no quedarse boquiabierta cuando Lady Hollingwood giró sobre sus talones y se alejó. Le importaba muy poco que el marido de Lady Hollingwood fuera varón. Por nada del mundo iba a considerar su superior a Neville Hollingwood, un crío de 5 años. Rechinó los dientes y gritó: —¡Neville! —¡Señorita Lindon! Victoria gruñó para sus adentros. Otra vez no. Lady Hollingwood dio un paso hacia ella. Luego se detuvo y levantó imperiosamente la barbilla. Victoria no tuvo más remedio que acercarse y decir: —¿Sí, señora? No me gusta que dé esos gritos. Son de mala educación. Una dama jamás levanta la voz. Lo siento, señora. Solamente intentaba encontrar al señorito Neville. Si le hubiera vigilado como es debido, no se encontraría en esa situación. En opinión de Victoria, aquel pequeñuelo era más escurridizo que una anguila. Ni el mismísimo almirante Nelson habría conseguido que se estuviera quieto más de 2 minutos. Pero Victoria se guardó lo que pensaba. Por fin dijo: —Lo siento, señora. Lady Hollingwood achicó los ojos, lo cual indicaba claramente que no creía ni por un instante que su disculpa fuera sincera. —Procure comportarse con más decoro esta noche. —¿Esta noche, señora? —La fiesta, señorita Lindon —suspiró Lady Hollingwood, como si se lo hubiera dicho ya 20 veces, cuando en realidad jamás le había hablado de ello, y los criados nunca hablaban con Victoria, así que rara vez se enteraba de los rumores que circulaban por la casa. —Vamos a tener invitados unos días —prosiguió Lady Hollingwood—, invitados muy importantes, varios varones, unos cuantos vizcondes y hasta un conde. Lord Hollingwood y yo nos movemos en círculos elevados. Victoria se estremeció al recordar la única vez que había tenido ocasión de codearse con la nobleza. Sus miembros no le habían parecido especialmente nobles. Robert, el recuerdo se le apareció de repente. Habían pasado 7 años y aún le recordaba con todo detalle. El arco de sus cejas, los pliegues de su boca cuando sonreía, cómo intentaba siempre decirle que la quería cuando ella menos se lo esperaba. Robert, cuánta falsedad había demostrado. —¡Señorita Lindon! Victoria salió bruscamente de su ensueño. —¿Sí, señora? Le agradecería que procurara evitar a nuestros invitados, pero, si les resulta imposible, intente comportarse con el decoro apropiado. Victoria asintió con la cabeza, deseando de todo corazón no necesitar tanto aquel empleo, lo cual significa que no alce usted la voz. Como si no tuviera algún motivo para alzar la voz que no fuera el pérfido Neville. —Sí, señora. Victoria vio alejarse de nuevo a Lady Hollingwood,
pero esta vez se aseguró de que la perdía completamente de vista. Luego, mientras retomaba la búsqueda de Neville, se dio el gusto de decir: «Voy a encontrarte, bestezuelo infernal». Entró en el jardín del lado oeste y cada paso que daba soltaba una maldición para sus adentros. Ay, si su padre pudiera oír lo que pensaba. Victoria suspiró. Hacía 7 largos años que no veía a su familia. Todavía se carteaba con Eleanor, pero nunca había regresado a Kent. No podía perdonar a su padre por haberla atado aquella noche fatídica, ni soportaba enfrentarse a él sabiendo que había acertado al juzgar a Robert. Pero trabajar de institutriz no le resultaba fácil. En aquellos 7 años había estado en 3 casas. Al parecer, en su mayoría, a las señoras no les gustaba que las institutrices de sus hijos tuvieran el cabello sedoso y azabache y los ojos azules oscuros. Tampoco les gustaba, ciertamente, que fueran tan jóvenes y bonitas. Victoria se había vuelto una experta en el arte de rechazar atenciones indeseadas. Sacudió la cabeza mientras miraba la pradera de césped buscando a Neville. En ese sentido, al menos, Robert no había demostrado ser distinto a los demás jóvenes de su clase. Lo único que parecía importarles era llevarse a la cama jovencitas, sobre todo a jovencitas cuyas familias no tenían influencia suficiente para exigir que se casaran con ellas tras consumar el acto. El empleo en la casa de los Hollingwood le había parecido caído del cielo. A Lord Hollingwood no le interesaba nada fuera de sus caballos y sus perros, y no tenía hijos mayores que pudieran acosarla cuando tenían vacaciones de la universidad e iban de visita a casa. Por desgracia, sin embargo, estaba Neville, que se había comportado como un diablillo desde el primer día, consentido y maleducado. Aquel crío mandaba prácticamente en la casa, y Lady Hollingwood había prohibido a Victoria que le castigara. Victoria suspiró mientras cruzaba el césped, rezando porque Neville no se hubiera metido en el laberinto de setos. «¡Neville!», gritó, intentando no levantar mucho la voz. «¡Estoy aquí, Lyndon!». Aquel mocoso siempre se negaba a llamarla señorita Lyndon. Victoria se lo había dicho a Lady Hollingwood, la cual se había limitado a reírse y a comentar lo listo y original que era su hijito. «¿Neville? Por favor, el laberinto no. Todavía no había aprendido cómo se salía de él». «Estoy en el laberinto, bobalicona». Victoria soltó un gruñido y masculló. Odio ser institutriz. Y era cierto, lo odiaba. Odiaba cada segundo de aquella servidumbre embrutecedora. Odiaba tener que aguantar a niños mimados, pero más que cualquier otra cosa, odiaba verse visto obligada a aceptar aquella posición. No le habían dado elección. No había creído ni por un instante que el padre de Robert no fuera a difundir rumores repugnantes sobre ella. El marqués quería que se marchara de la comarca. Era ser institutriz o enfrentarse a la ruina y la deshonra. Victoria entró en el laberinto. «¿Neville?», preguntó cautelosamente. «Por aquí». Parecía estar a su izquierda. Victoria dio unos pasos en esa dirección. Lyndon!», gritó él. «Me apuesto algo a que no me encuentras». Victoria dobló una esquina y luego otra, y otra. «¿Neville?», gritó. «¿Dónde estás?» «Aquí, Lyndon». Victoria estuvo a punto de gritar de rabia. Neville parecía estar justo al otro lado del seto, a su derecha. El único problema era que no tenía ni idea de cómo llegar a ese lado. Tal vez, si doblaba aquella esquina. Dobló unos cuantos recodos más, consciente de que se había perdido por completo. De pronto oyó un sonido horrible. La risa de Neville. «Estoy libre, Lyndon». «¡Neville!», gritó ella con voz cada vez más aguda. «¡Neville! Me voy a casa», le espetó él provocador. «Buenas noches, Lyndon». Victoria se dejó caer al suelo. Cuando lograra salir de allí, iba a matar a aquel crío, y disfrutaría haciéndolo. 8 horas después, Victoria aún no había encontrado la salida. Tras pasarse 2 horas buscando, se sentó por fin y se echó a llorar. Últimamente lloraba cada vez más de frustración. Era imposible que el servicio no hubiera notado su ausencia, pero dudaba de que Neville hubiera confesado que la había llevado al laberinto.
El muy perverso seguramente habría mandado en la dirección contraria a quien la estuviera buscando. Tendría suerte si pasaba solamente una noche al raso. Suspiró y miró al cielo. Eran posiblemente las 9, pero el crepúsculo permanecía aún suspendido en el aire. Por suerte, a Neville no se le había ocurrido gastarle aquella broma en invierno, cuando los días eran cortos. Un tintineo de música flotaba en el ambiente, señal de que la fiesta había empezado ya en la casa, sin que nadie se acordara de la institutriz desaparecida. Odio ser institutriz, masculló Victoria por enésima vez ese día. Decirlo en voz alta no hacía que se sintiera mejor, pero lo decía de todos modos. Y luego, por fin, cuando había empezado a fantasear con el escándalo que se armaría cuando los Hollingwood descubrieran su cadáver en el laberinto 3 meses después, Victoria oyó voces. Gracias al cielo. Estaba salvada. Se levantó de un salto y abrió la boca para saludar a gritos. Entonces oyó lo que decían las voces. Cerró la boca. Ven aquí, grandísimo semental, dijo una voz de mujer riéndose por lo bajo. Tú siempre tan original, Helen. Aquella voz viril encarnaba el hastío de la civilización, pero su dueño parecía levemente interesado en lo que la dama tenía que ofrecerle. Qué mala suerte la suya. 8 horas en el laberinto, y las primeras personas con las que se encontraban eran una pareja de amantes furtivos. Dudaba de que les agradara saber que alguien estaba allí. Conociendo a la nobleza, seguramente encontrarían algún modo de hacer que aquella situación tan embarazosa pareciera culpa suya. Odio ser institutriz, murmuró con vehemencia volviendo a sentarse en el suelo, y odio a la nobleza. La mujer dejó de reírse el tiempo justo para decir, ¿has oído algo? Cállate, Helen. Victoria suspiró y apoyó la frente en la mano. La pareja empezaba a hacerse arrumacos, a pesar de la perezosa rudeza de él. No, me ha parecido oír algo. ¿Y si es mi marido? Tu marido sabe cómo eres, Helen. ¿Acabas de insultarme? No lo sé. ¿Lo he hecho? Victoria se lo imaginó con los brazos cruzados apoyado contra el seto. Te portas muy mal, ¿lo sabías? Repuso Helen. A ti te gusta mucho recordármelo, de eso no hay duda. Y haces que a mí también me den ganas de portarme mal. No creo que en ese aspecto hayas necesitado nunca ayuda. Vaya por Dios, caballero, voy a tener que castigarle. Por favor, pensó Victoria, tapándose los ojos con la mano. Helen soltó otro trémulo de agudas risitas. Agárrame si puedes. Victoria oyó un compás de pasos a la carrera y suspiró, pensando que iba a quedarse una eternidad encerrada en el laberinto con aquella pareja, lo cual resultaría extremadamente violento. Entonces los pasos empezaron a acercarse. Victoria levantó la vista justo a tiempo para ver que una mujer rubia torcía la esquina. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que Helen tropezara con ella y aterrizara abruptamente en el suelo. ¿Qué demonios? Gritó Helen. Vamos, vamos, Helen, dijo el hombre desde el otro lado de la esquina. Ese lenguaje no le sienta bien a tu linda boca. Cállate, Macclesfield. Aquí hay una chica. ¡Una chica! Helen se volvió hacia Victoria. ¿Quién demonios eres tú? ¿Te ha mandado mi marido? Pero Victoria no le escuchaba. ¿Macclesfield? Macclesfield. Cerró los ojos angustiada. Santo cielo. Robert, no, por favor. Cualquiera menos Robert. Los pasos pesados de unas botas doblaron la esquina. ¿Qué diablos está pasando, Helen? Victoria levantó la vista lentamente, con sus ojos azules enormes y llenos de espanto. Robert. La boca se le quedó seca, no podía respirar. Dios santo. Robert. Parecía más mayor. Su cuerpo seguía siendo fornido y duro como una roca, pero su cara tenía arrugas que 7 años antes no estaban allí, y sus ojos tenían una expresión amarga. Al principio no la vio, seguía concentrado en la exasperada Helen. Será seguramente esa institutriz extraviada de la que hablan los Hollingwood. Se volvió hacia Victoria. No la encuentran desde... Su cara palideció. ¿Tú? Victoria tragó saliva con nerviosismo. Creía que jamás volvería a verle.
Ni siquiera había intentado prepararse para lo que sentiría si sus caminos volvían a cruzarse. Notó una extraña sensación física y de pronto deseó cavar un hoyo en el suelo y meterse adentro. Bueno, eso no era del todo cierto. También tenía ganas de gritar de furia y de arañarle las mejillas. ¿Qué demonios haces tú aquí?, le espetó él. Victoria hizo acopio de orgullo y le miró desafiante. Soy la institutriz extraviada. Helen le dio un puntapié en la cadera. Más vale que le llames señor si en algo valoras tu empleo, muchacha. Es un conde y te conviene no olvidarlo. Sé muy bien lo que es. Helen miró a Robert. ¿Conoces a esta chica? La conozco, sí. Victoria tuvo que esforzarse por no hacer una mueca al oír su voz gélida. Ahora era más sensata que 7 años antes, y más fuerte también. Se levantó, se puso muy derecha y le miró a los ojos diciendo, «Robert». «Bonita forma de saludar», contestó él con sorna. «¿Qué significa esto?», preguntó Helen. «¿Quién es esta? ¿Y qué?» Se volvió hacia Robert. «¿Te ha llamado Robert?» Él no le quitaba el ojo a Victoria. «Será mejor que te vayas, Helen». «Ni pensarlo». Cruzó los brazos. «Helen», repitió él con una nota de advertencia. Victoria advirtió la furia velada en su voz, pero Helen, en cambio, no pareció notarla porque dijo, «No entiendo qué puedes tener que decirle a esta institutriz». Robert se volvió hacia ella y bramó, «¡Déjanos!». Helen pestañeó. «No sé por dónde se sale». «Un giro a la derecha, 2 a la izquierda y otro a la derecha», contestó Robert a regañadientes. Helen abrió la boca como si se dispusiera a decir algo más, pero luego se lo pensó mejor. Lanzando a Victoria una última mirada cargada de veneno, se marchó de allí. Victoria sintió el impulso de ir tras ella. «Tú no vas a ninguna parte», gruñó Robert. Su tono imperioso bastó para convencerla de que era absurdo intentar conversar con él. «Si me disculpas», dijo pasando a su lado tranquilamente. Robert la agarró del brazo con la rapidez de una centella. «Vuelve aquí, Victoria». «A mí no me des órdenes», estalló ella girándose para mirarle. «Y no me hables en ese tono». «Santo cielo», contestó burlón. «Cuántas exigencias de respeto. Es de lo más curioso, viniendo de una mujer cuya idea de lealtad». «¡Basta!», gritó ella. No estaba segura de a qué se refería, pero no soportaba oír su tono mordaz y desdeñoso. «¡Basta!». Sorprendentemente, él se calló. Su estallido parecía haberle impresionado. A Victoria no le extrañó. La chica a la que él había conocido 7 años antes jamás habría gritado así. Nunca habría tenido motivos para hacerlo. Intentó desasirse y dijo, «Por favor, déjame en paz». «No quiero». Victoria levantó bruscamente la cabeza. «¿Qué has dicho?». Robert se encogió de hombros y la miró de arriba abajo groseramente. «Quiero saber qué me perdí hace 7 años. Eres muy bonita». Ella se quedó boquiabierta, como si... «Yo que tú no me daría tanta prisa en rechazarme», la cortó él. «Naturalmente, no puedes esperar a que me case contigo, pero ya no hay riesgo de que me deshereden. Ahora soy escandalosamente rico, querida». Su padre, el marqués, la había llamado querida, y había empleado aquel mismo tono condescendiente. Victoria refrenó el impulso de escupirle en la cara, y dijo, «¡Qué maravilla!». Robert siguió como si no lo hubiera oído. «Debo decir que nunca imaginé que volvería a verte en estas circunstancias». «Yo esperaba no volver a verte», replicó ella. «La institutriz», dijo él en tono extrañamente pensativo. «Qué posición tan curiosa y precaria ocupa entre los habitantes de una casa. Ni parte de la familia, ni parte del servicio». Victoria le fulminó con la mirada. «Dudo que sepas tan bien como yo lo curiosa que es la posición de una institutriz». Él la dio la cabeza con gesto engañosamente cordial. «¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a esto?». «Tiene gracia que la flor y nata de Inglaterra te confíe a ti la educación moral de sus hijos. Estoy más capacitada para ello que tú. Eso, desde luego». Él soltó una brusca risotada. «Pero yo nunca he fingido ser bueno y leal. Nunca he simulado ser el sueño de un muchacho». Se inclinó hacia ella y le acarició la mejilla con el dorso de la mano. Su contacto era suave y helado.
Nunca me he hecho pasar por un ángel. Sí, contestó ella con voz estrangulada. Claro que sí. Tú eras todo lo que yo había soñado, todo lo que deseaba, y lo único que querías. Los ojos de Robert brillaron peligrosamente cuando la trajo hacia sí. ¿Qué es lo que quería, Victoria? Ella volvió la cabeza, negándose a contestar. Robert la soltó bruscamente. Supongo que no tiene sentido reincidir en ilusiones absurdas. Ella se rió sin ganas. ¿Ilusiones? ¿Tú? Lamento mucho que no pudieras llevarme a la cama. Sin duda te rompió el corazón. Él se inclinó hacia adelante con mirada amenazadora. Nunca es tarde para soñar, ¿no crees? Ese sueño nunca lo verás cumplido. Robert se encogió de hombros y Victoria comprendió por su expresión que aquello le traía sin cuidado. Dios mío, qué poco significaba para ti, ¿verdad? Robert se quedó mirándola, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Victoria lo había sido todo para él. Todo. Él le había prometido la luna y de todo corazón. La había amado tanto que habría encontrado un modo de arrancar del cielo aquella esfera y entregársela en bandeja si ella se lo hubiera pedido. Pero Victoria en realidad nunca le había querido. Solo la seducía la idea de casarse con un conde rico. Tori, dijo preparándose para reprenderla con toda severidad. Ella no le dio oportunidad. No me llames Tori, estalló. Si no recuerdo mal, fui yo quien te puso ese apelativo, le recordó Robert. Y renunciaste al derecho de usarlo hace 7 años. ¿Que yo renuncié? Preguntó él, atónito porque ella intentara echarle la culpa de lo sucedido. El recuerdo de aquella noche patética cruzó velozmente por su cabeza. La había esperado en medio del frío de la noche, la había esperado más de 1 hora lleno de amor, deseo e ilusiones, y ella se había ido a dormir, sin preocuparse por él en lo más mínimo. Presa de la furia, clavó los dedos en su carne y la trajo hacia sí. Pareces haber olvidado oportunamente lo que sucedió entre nosotros, Tori. Ella apartó el brazo con una fuerza que le sorprendió. He dicho que no me llames así. Ya no soy esa. Hace años que no lo soy. Él torció la boca sin humor. ¿Y ahora quién eres entonces? Victoria le miró por un momento, intentando a todas luces decidir si debía o no responder su pregunta. Por fin dijo: Soy la señorita Lindon, o Lindon a secas, últimamente. Ya ni siquiera soy Victoria. Robert recorrió su cara con la mirada. Apenas reconocía lo que veía en ella. Su semblante poseía ahora cierta fortaleza que no tenía a los 17 años, y la firmeza de sus ojos le ponía nervioso. Tienes razón, dijo encogiéndose de hombros a propósito. Tú no eres Tori, seguramente nunca lo fuiste. Victoria frunció los labios y se negó a contestar. Y te estoy muy agradecido por ello, prosiguió él con voz grandilocuente y burlona. Ella pasó los ojos en su cara. Robert levantó la mano como si brindara. Por Victoria Mary Lindon, por darme la educación que no debería faltarle a ningún hombre. Victoria sintió una náusea y dio un paso atrás. No hagas esto, Robert. Por demostrarme que las mujeres son vanidosas y necias. No, Robert, y que solo sirven para una cosa. Pasó el pulgar por los labios de Victoria con penosa lentitud, aunque admito que cumplen esa labor admirablemente. Victoria se quedó muy quieta. Intentaba con todas sus fuerzas que su corazón no diera un vuelco al sentir los dedos de Robert sobre sus labios. Pero, sobre todo, debo dar las gracias a la señorita Victoria Mary Lindon por mostrarme el verdadero valor del corazón. Verás, el corazón no es lo que yo pensaba. Robert, no quiero oír esto. Él se movió con sorprendente celeridad y agarrándola brutalmente por los hombros la apretó contra el seto. Pero vas a oírlo, Victoria. Vas a oír todo lo que tengo que decirte. Como no podía cerrar los oídos, Victoria cerró los ojos, aunque ello le sirvió de poco. No podía dejar de sentir su arrolladora presencia. He aprendido que el corazón solo existe para el dolor. El amor es el sueño de un poeta, pero el dolor. Sus dedos se crisparon sobre los hombros de Victoria. El dolor es real. Sin abrir los ojos, ella susurró: Yo sé más del dolor de lo que sabrás tú nunca. ¿Te dolió no conseguir hacerte con una fortuna, Victoria? No estoy hablando precisamente de eso, pero levantó las manos con una floritura.
Ya no siento dolor. Victoria abrió los ojos. Él miró fijamente su cara. Ya no siento nada. Ella le sostuvo la mirada, sus ojos tan duros como los de él, aunque era el hombre que la había traicionado, le había prometido la luna y al final le había robado el alma, quizá ella no fuera muy noble, porque se alegraba de que se hubiera vuelto tan amargado, de que su vida fuera tan infeliz. ¿Ya no sentía nada? Ella dijo exactamente lo que sentía. Muy bien. Levantó una ceja al detectar una nota de picardía en su voz. Veo que no te he juzgado mal. Adiós, Robert. Un giro a la derecha, dos a la izquierda y otra vez a la derecha. Victoria dio media vuelta y se alejó de allí. Robert pasó una hora en el laberinto con la mirada perdida y el cuerpo inerme. Tori. El solo eco de su nombre le hacía temblar. Había mentido al decirle que ya no sentía nada. Al verla de nuevo allí sentada en el laberinto, había experimentado tal arrebato de placer y alegría como si ella pudiera llenar el vacío que se había apoderado de él hacía 7 años. Pero, naturalmente, era ella quien le había vaciado el corazón. Él había intentado borrar su recuerdo con otras mujeres, aunque nunca, para desespero de su padre, con ninguna susceptible en convertirse en su esposa. Se había relacionado con viudas, cortesanas y cantantes de ópera. Incluso había pagado por la compañía de mujeres parecidas a Victoria, como si una densa cabellera negra y unos ojos azules pudieran cerrar la grieta que sentía en el alma. Y a veces, cuando el dolor era especialmente intenso, perdía el dominio de sí mismo y la llamaba en el ardor de la pasión. Era embarazoso, aunque ninguna de sus amantes había cometido la indiscreción de mencionarlo. Siempre recibían una gratificación mayor cuando eso sucedía, y se limitaban a redoblar sus esfuerzos por complacerle. Pero ninguna de aquellas mujeres le había hecho olvidar. No pasaba un solo día sin que pensar en Victoria, en su risa, en sus sonrisas, en su traición, la única cosa que jamás podría perdonar. Tori, aquella espesa melena negra, aquellos ojos azules y brillantes, los años solo la habían vuelto más hermosa, y él la deseaba, que el cielo se apiadara de él, aún la deseaba, pero también quería venganza. No sabía, sin embargo, cuál de aquellas dos cosas ansiaba más.